Buenas noches, familia. Bienvenido a un episodio más de Ampliando el Debate. Feliz año a todos y espero y deseo que este 2024 acabe antes de que algún idiota al otro lado del charco le dé por iniciar una guerra nuclear porque es muy entusiasta de lo suyo. Pero como la vocación de los imbéciles para destruir algo valioso tiende hacia el infinito, creo que ese pensamiento podría ser optimista. La razón de que estemos aquí hoy es porque Chu, nuestro director, junto con Tony, con Jesús y con Miguel, hicieron un programa maravilloso sobre The Iron Maiden, la bruja del este, uno de los peores seres vivos que tuvimos la desgracia de padecer y que sobre todo padecieron los británicos. De hecho, por eso le llamaban The Iron Maiden, porque era un instrumento de tortura que molestaba sobre todo hacia adentro. Los diplomáticos rusos y su sentido del humor. Bien, pues aquí sus publicistas lo disfrazaron como la Dama de Hierro, pero no era exactamente la Dama de Hierro lo que querían decir, pero que la versión original tiene mucha peor prensa. Pues hoy queríamos hacer algo parecido de otro tipo, otro chungo de lo peor de finales del siglo XX, que es Ronald Reagan. Ronald Reagan, entre otras de las, o sea, entre bastantes de las barbaridades que consiguió hacer y de bombardear países, de poner presidentes, organizar golpes de estado y escuadrones de la muerte y ejecuciones por ahí a destajo, lo que hizo fue ascender al poder a una pandilla de lo peor del complejo militar industrial y del mundo empresarial, entre los que se encuentran, pues, ¿qué te digo yo? Bolovich, Dick Cheney, George Bush, el listo, el padre y gentecilla así, Donald Rumsfeld, gentecilla así. Incluso antes de tener Alzheimer, porque ese hombre acabó como un pobrecito senil por completo que hacía lo que le decían, hizo un par de barbaridades injustificables de las que vamos a hablar. Y vamos a hablar también del efecto que supuso para todos los demás. Y lo que hay que recordar es que era actor. Y aunque el tipo, como persona o como ser vivo, pues tuviera sus puntos oscuros, lo cierto es que declamando los discursos que otros le escribían porque eran mucho más listos que él, resultaba tremendamente enfático y sabía cómo hacerlo de forma publicitaria. Recuerdo, por ejemplo, él derribe ese muro, hablando del muro de Berlín, que lo que no entiendo es por qué la gente soviética no le dijo, bueno, vamos a empezar por uno que hay por allí cerquita de Tel Aviv y luego ya vamos tirando uno tras otro. Tampoco hay que exagerar con las prisas. Pero bueno, pues señores, bienvenidos a Ampliando el Debate, bienvenidos a Ronald Reagan, bienvenidos a lo mejor de lo peor y empezamos. Tony, muy buenas noches. Bueno, pues buenas noches y feliz año a todos. Y muy contento de volver a estar aquí. Hacía mucho tiempo no grababa un programa. Bueno, pues nada, vamos a entrar en faena. Sí, evidentemente, como tú has dicho, Reagan llegó a ser el presidente del Sindicato de Actores de Hollywood. Y él era lo que se llama un New Deal Democrat. Es decir, un demócrata favorable a FDR. Digamos que FDR es el presidente más comunista, entre comillas, que han tenido los gringos jamás. Dudo que lo vuelvan a tener. Y entonces este hombre, de repente, de ser, pues eso, el presidente del sindicato de actores de Hollywood, en una época en la que Hollywood, la mayoría de actores eran todos, pues, demócratas favorables a FDR, de repente se convierte en el defensor de la libertad y la libre empresa. La cosa entre comillas, claro. Pues ¿por qué? Básicamente por el impuesto a la renta. Porque no quiere que sus ingresos se vean disminuidos por el impuesto de la renta que en aquella época regía en Estados Unidos. La tasa de presión fiscal llegaba hasta el 90% si superaba determinado nivel de ingresos. Eso durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? ¿Por qué es este impuesto tan alto? Pues porque en aquella época Keynes es el rey y gran gente, todo el equipo económico que rodea a FDR, después del desastre que supuso la Gran Depresión, pues han decidido cambiar y seguir las doctrinas de Keynes a piñón fijo. Reagan se quejaba porque sufría el 90% del impuesto, pero hay que destacar que en abril del 42
FDR intenta imponer un impuesto del 100% directamente, ¿vale? El 100% sobre el impuesto federal de la renta. ¿Por qué? Porque FDR llega a la conclusión de que nadie debería ganar más de $25.000 tras impuestos. $25.000 tras impuestos son unos $335.000 al cambio actual, que serán más o menos los mismos euros. Claro, esto dirá, pero esto es una locura, no puede ser, estamos hablando de Gringolandia, que es dijéramos que es el paraíso del capitalismo, la utopía capitalista hecha país. Pues no. Hay una encuesta Gallup de final del 42 y indica que el 47% de la población está a favor de esto. Fíjense el mal, es decir, lo que ha supuesto para la psique gringa, para la conciencia del país, la Gran Depresión. Es decir, toda esa década entera ha triturado toda la, dijéramos, el edificio ideológico levantado prácticamente desde el inicio de la historia del país. ¿Por qué? Porque ha supuesto, cualquiera que haya leído un mínimo de esa Gran Depresión, o que haya visto las uvas de la ira, por ejemplo, se da cuenta de lo que supone para Gringolandia la Gran Depresión. Entonces él lo intenta, pero no lo consigue aprobar el 100%, pero tranquilos, porque le aprueban un 94%, lo cual no está nada mal en el año 45. Un 94% para toda aquella persona que gane más de $200.000. Del año 45, que a efectos actuales son unos 3.300.000, que en euros es más o menos lo mismo. En el año 48, cuando llega Truman, bajará al 82%. En la década de los 50 subirá de nuevo al 91%. Recordemos que la década de los 50, que es el futuro, como yo he dicho muchas veces, el presidente es Eisenhower, y Eisenhower es un señor conservador, de derechas. Pero claro, teniendo en cuenta lo que se ha movido el día a la derecha, hoy en día Eisenhower adelantaría por la izquierda a toda la izquierda, entre comillas, actual. ¿Vale? En España, toda la izquierda del régimen, ahí los adelantaba a todos por la izquierda. En el 84 volverá a bajar la tasa, pero se quedará en un robusto 70%. Entonces, esta es una de las, quizá la principal razón por la cual, aparte de su mediocre calidad como actor, por la cual Reagan dice que hay que luchar por la libertad de libre empresa. ¿Vale? De hecho, él conseguirá, en el 86, conseguirá que este impuesto se quede en el 28%. Claro, él y toda la gente gana muchísimo dinero. Todos los de arriba están, por supuesto, odian el impuesto, porque dicen que ellos no deben pagar, claro, porque son básicamente egoístas. Pero claro, una de las razones de los impuestos es alterar la distribución de la riqueza del ingreso porque eso aumenta la igualdad. Algo, claro, la igualdad suena comunismo, entonces en Gringolandia no. Recordemos que otra de las tres restantes razones por las cuales los impuestos son necesarios, según la teoría monetaria moderna, es prohibir o no prohibir, penalizar comportamientos no deseados, por ejemplo, la adicción al alcohol o el tabaco. Otra razón es dar valor, quizá la más importante. Otra razón es retirar dinero del sistema económico para que no haya demasiado dinero, entonces sí que se produzca un aumento de la inflación, yo aumento los impuestos y retiro dinero del sistema, y sobre todo dar valor a la moneda. La moneda tiene valor porque yo exijo, como soy el emisor de moneda, si soy emisor de moneda, los gringos lo son. El Reino de España no es, el Reino de España es usuario de moneda. Si soy emisor de moneda, pues obligo a que todo el mundo pague los impuestos en la moneda que yo emito, por lo tanto, eso le da valor. Bueno, después de este pequeño excurso rápido, esto irá, es decir, todo lo que se hace durante la época de FDR y posteriores es para acabar con la brutal desigualdad que existía en Estados Unidos previo a la Gran Depresión. Antes de la Gran Depresión, el porcentaje de ingreso de los superricos son aquellos definidos como la décima más alta del 1% más alto, es del 12%. Todo el 12% de la riqueza lo capturan ellos. En los 70, gracias a estos impuestos progresivos que Reagan y todos los que lo manejan o odian tanto, bajará al 3% y en 2007 al 12% y hoy en día sigue subiendo. ¿Vale? Entonces, esto de acabar con la progresividad del impuesto es una de las bestias negras de Reagan, porque Reagan lo que quiere es una doctrina que inventó, no le inventó el nombre, pero en Gringolandia es muy famoso, se llama Starve the Beast. Starve the Beast es que la bestia pase hambre. ¿Qué es la bestia? El Estado. Otra de las razones, otra de las maneras como lo hizo, por ejemplo, fue la Hacienda estadounidense, el Ministerio de Hacienda estadounidense, básicamente. En 1974 tenía 84.000 trabajadores.
Pues en 2023, por ejemplo, sigue teniendo 84.000 trabajadores, a pesar que la economía gringa se ha cuadruplicado y la población del país ha aumentado en 120 millones de personas. Pues Reagan fue uno de estos que decía que había que recortar por ahí. ¿Vale? Más cosas por las que Reagan es famoso, entre comillas. Por ejemplo, por la derogación del derecho al aborto en el 2022. Eso, el origen de eso es el primer neoliberal, que es Goldwater. Goldwater es un candidato neoliberal, el primero de todos, que en los 70 se presenta a presidente, dijéramos, y es derrotado. Pero gente como Reagan escuchará muy atentamente a lo que Goldwater tiene que decir, y cuando sea gobernador de California, Reagan será gobernador de California entre el año 67 y el año 75, pues por ejemplo, una de las cosas que hará será acabará con la enseñanza gratuita en la Universidad de California. Acabará directamente, es decir, se la cargará y recortará la educación, la educación superior en general en el Estado el 20%. ¿Por qué? Y esto es literal. Según Reagan, los contribuyentes no tenían por qué subvencionar la curiosidad intelectual. Que quien quisiera investigar, pues que se lo pagara él. Pero lo demás no tiene por qué pagárselo. Por supuesto, este recorte brutal de la enseñanza superior y de todos los niveles continuaría cuando fue presidente. Pero si algo ha pasado Reagan en la historia es por inventar un nuevo tipo de economía llamado la Reaganomics. ¿Okay? El Reaganomics es lo que dijéramos, es el corte de impuestos para los ricos, directamente. En inglés hay una frase muy famosa que se llama The Masses Against the Classes, que es las masas contra las clases. Pues Reaganomics en inglés también se puede definir como tax cut for the classes, es decir, recortes para los ricos. ¿Por qué? Porque, y aquí entra algo que explicaré posteriormente, pero tampoco me quiero enrollar, la famosa que es la trickle down economics, que es la economía del goteo. Es decir, que si yo reduzco los impuestos para los ricos, la riqueza se derramará hacia abajo. Trickle down en inglés significa derramar. Y la teoría lo que dice es que si los ricos tienen más dinero, invertirán más y si invertirán más, crearán más puestos de trabajo, entre comillas, pagarán más impuestos en términos absolutos, aunque la presión fiscal sea menor, y todo irá de maravilla. Por tanto, esto es todo mentira. Porque claro, esto también se basa en que si el porcentaje de impuestos es cero, no hay ningún ingreso para el Estado. Y si el porcentaje es 100, tampoco hay ningún ingreso para el Estado, porque si el Estado se va a quedar con todo lo que yo gano, pues no hay que retrabajar. Y la teoría dice que hay un número entre 0 y 100 en el cual está el nivel idóneo de impuestos. Y esta, dijéramos, mercancía defectuosa de muy mala calidad, pero muy bien vendida, con los mejores vendedores del mundo, es la que Reagan llevará a la práctica. Entonces, posteriormente, en mi siguiente intervención, pues hablaré un tanto de cómo esto, pues, básicamente es mentira, pero los Reaganomics, si se busca en internet, hay como miles de entradas sobre el particular. Y lo que defienden hoy en día, pues pueden ser nuestra querida Ida y todos los liberales que pululan por ahí, es eso. Es el trickle down. Es exactamente lo mismo. Es decir, la teoría que he dicho, insisto, esa teoría no se cumple, porque eso lo único que hace es aumentar brutalmente la desigualdad y aumentar el poder de los que más tienen. Y entonces realmente el problema de eso es que al final lo que eso consigue, esa propaganda sistemática y brutal de la cual Reagan fue el espolón de proa, lo que consigue es, dijéramos, robar la capacidad de entender cómo funciona el mundo de la gente, porque son machacados sin piedad por el mismo mensaje. Entonces luego seguro que los compañeros van a decir cosas muy interesantes y yo hablaré un poco para no enrollarme y explicaré básicamente por qué todo esto del trickle down y el Reaganomics es todo basura intelectual. Es todavía peor que basura intelectual, sí. De hecho, hicimos un programa antes de que acabara el año que se llamaba Hipnosis Económica, donde hablábamos de algunas de las falacias y modelitos de andar por casa y hacer juego de trileros con los presupuestos, precisamente hablando de esto. Me llama la atención de entre las muchas cosillas divertidas que tiene el camarada Reagan, es que una de ellas, cuando estaba en el sindicato de
de actores, actuó de chivato para el macartismo, actuó de chivato delator de sus compañeros para el Estado. Un poco lo que acabó haciendo Ayn Rand en su tiempo antes de apuntarse a beneficencia. Lo que nos lleva a preguntarnos directamente por qué toda esta pandilla que parasita el buen nombre de la libertad terminan siendo más estatistas de ultraderecha que cualquiera que no presuma tanto. Y es una pregunta para hacerse, sobre todo, no por ellos, que ya están muertos y poco más daño pueden hacer, como para sus emuladores y acérrimos admiradores que probablemente no los conozcan lo suficiente, como tampoco conocen a nuestro bolchevique favorito, Adam Smith, y tampoco conocen al señor Eisenhower, que los correría a gorrazos siendo el conservador y escuchando las barbaridades que hoy están diciendo en su nombre. Jesús. Hola, muy buenas. Igual que Tony, encantado de estar de nuevo y además volver a un programa que tiene mucho que ver con los anteriores que he hecho, con la libertad. Y además que me encanta Reagan porque hay un Reagan ahora en Argentina. En el fondo, lo que ha pasado con Milei es una cosa parecida a la que pasó con Reagan, que ha llegado a la más extrema derecha, ha llegado al poder en Argentina, igual que Reagan representaba la más extrema derecha americana. Ha dicho Tony muy bien que el proyecto económico de Reagan se llamó Reaganomics. Eso se lo puso un periodista, nombró la palabra Reaganomics tal por Harvey, pero George Bush, que no es sospechoso de ser de izquierda radical, sino era del mismo partido que Reagan, dijo que era un vudú económico lo que iba a hacerse. El Reaganomics era un vudú económico, una auténtica salvajada económica sobre el país. ¿Por qué una salvajada económica? Efectivamente, como ha dicho Tony muy bien, el Reaganomics se basaba en hacer más ricos a los ricos. Tan sencillo como eso, partir de un tipo máximo de los ricos de un 70, un 60% y reducirlo a un 28%. Dejar ese tipo marginal máximo de los ricos muy bajo, de tal forma que esos señores que se hacen muchísimo más ricos son capaces de derramar todo ese dinero sobre el resto de la sociedad. Bueno, pues ¿cómo puede tener éxito este señor? Este señor tiene éxito porque venimos de la década de los 70, que es una década un tanto especial. Es una década un tanto especial porque las ideas de Keynes que llevaban, perdón por no pronunciarlo igual, Keynes, sería que Tony es imposible, pues que llevaban vigentes en Europa y en el resto, en todo el mundo desde los años, después de la Gran Depresión, desde los años 30, las ideas de Keynes habían permitido un desarrollo económico y una mejora de las condiciones de vida, y las ideas de Keynes entran en barrena porque llega la crisis del petróleo. Y los economistas, como es muy habitual en ellos, diagnostican mal la crisis del petróleo, porque ellos piensan que las ideas de Keynes son falsas, han funcionado, pero hay un momento que han dejado de funcionar. Y lo demuestra el hecho, pensaban que ello lo demostraba el hecho de que según la curva de Phillips es una curva en la que se basa Keynes para decir que es imposible que haya a la vez inflación y desempleo. Porque tú tienes dos políticas económicas a las que tender a grosso modo, vamos, que es una política, lo que sería una política restrictiva o una política de ampliación económica, amplificativa. Entonces, una política restrictiva suponía un aumento de los tipos de interés, una disminución de la oferta monetaria, suponía menor gasto público, suponía aumentar los impuestos, que hubiera menos dinero en circulación. Y eso lo que hacía era reducir la inflación, pero aumentaba el paro. Entonces, cuando yo quería lo contrario, que era disminuir el paro, hacía una política amplificativa, o sea, restrictiva, amplificadora de la economía, que creciera la economía. Eso se hacía con totalmente lo contrario. Aumentabas el gasto público, disminuías los tipos de tal forma que era más fácil pedir dinero y por lo tanto aumentaba la inflación, pero a cambio reducías el paro. Claro, pero Keynes nunca pensó un mundo, una situación tal en que la inflación podía subir y el desempleo también. En la teoría de Keynes eso no puede aparecer, viola totalmente la curva de Phillips. Claro, porque es que la inflación que se produce en el 70 no es una inflación de demanda. Si hubiera sido una inflación de demanda se reduce así, es una inflación de costes.
el coste del petróleo sube muchísimo, por lo tanto sube muchísimo el coste del petróleo y las empresas tienen que aumentar, pese a que no haya demanda, los precios para por lo menos cubrir los propios costes. Entonces, al analizar más los economistas por qué se había producido la crisis, no era porque las ideas de Keynes no funcionaran, sino era porque la inflación no era una inflación de demanda, sino una inflación de costes. Las ideas de Keynes, que son las que han dominado los 50, 40, 50, 60 años durante el siglo XX, quedan totalmente en barrena. Entonces, hemos perdido como pie económico, y entonces necesitamos respuesta, y la respuesta va hacia el lado peor, hacia el liberalismo económico. Se aprovechan de eso Thatcher y Reagan, se aprovechan de la crisis del petróleo, que originó una enorme crisis económica, para entrar a ellos, porque el fascismo y el conservadurismo siempre está esperando que sucedan estas cosas para imponerlo. ¿Qué ha pasado en Argentina? Milei ha aprovechado una serie de crisis económicas en Argentina para meter baza. Ahora analizaremos si realmente este Reaganomics ¿fue tan bueno para Estados Unidos o fue malo y cómo le funcionará? También en la política exterior de Reagan hay que pensar de dónde venimos. Venimos de la guerra del Vietnam. Venimos de que Estados Unidos pierde una guerra. Venimos de un montón de muertos en un choque para la sociedad americana tremendo, ver llegar los ataúdes. Además se puede observar en muchísimas películas, seguro que Miguel, y en música, que sabe muchísimo más que yo, que esto se ampliará. Reagan no quiere repetir eso. Reagan no quiere repetir eso, pero tiene un problema, que es mantener la hegemonía americana en el resto del mundo. ¿Cómo mantienes la hegemonía americana en el resto del mundo sin meterte en una guerra que pueda dar a esas imágenes? Y lo que hace es una doctrina Reagan, lo que se denomina la doctrina Reagan, que es intervenir en los países para cargarse las revoluciones socialistas, pero de soslayo. Después hablaré de un caso particularmente, bueno, sobre todo en Centroamérica, en Salvador, para cargarse la revolución sandinista. Entonces, intentar introducir guerrillas de tal forma que entre ellos se maten para no tener que intervenir directamente en cualquier país que estuviera afectado por la órbita socialista. Estamos hablando de que esos son países pobres. Es lógico, los países pobres que van a atender al marxismo, porque es lo que más o menos les permite un desarrollo mejor. Y eso estaba pasando en la época de los 70, que países de África, de Sudamérica, de Centroamérica, países de Asia, estaban acercándose a las ideas del socialista. Esa influencia soviética la tenía que parar Reagan de alguna forma. No la puedes parar con una guerra porque tiene la experiencia de la guerra de Vietnam. Y entonces crean la doctrina Reagan, que es una doctrina totalmente subversiva para intentar ir minando esos focos de revolución que existían, focos de revolución sandinista y socialista que existían en diferentes partes del mundo. El caso de Guatemala es un caso tremebundo. Efraín Ríos Montt, creo que se llamaba, el dictador guatemalteco, que claro, Guatemala era muy importante para Reagan porque Guatemala suponía un foco antisandinista dentro de Centroamérica y había que mantenerla. Pero había guerrilla guatemalteca, de ideología marxista, pues en los montes, en los campos, peleando contra una dictadura militar totalmente agresiva. Pues ese señor mandó matar 400, mandó aniquilar, gracias al dinero de Estados Unidos, y además están desclasificados los papeles que se puede observar perfectamente, 400 comunidades indígenas, todas las que fueran sospechosas de simpatizar tan solo con las ideas marxistas. Ese es un ángel de la libertad. Como vemos, pues Reagan, después tenemos que oír lo de los 100 millones de muertos del comunismo mientras aplauden a asesinos como este. Pues esto fue sucediendo en cada país donde se intentaba una revolución marxista y donde se intentaba un progreso para los pueblos. El caso lo que pasa que eso al final, qué gran idea, pues no, se devuelve, porque cuando armas y das dinero y das armas a auténticos
auténticos asesinos y auténticos psicópatas, pues te sucede lo que ha pasado, que Osama Bin Laden se revuelve contra ti, que Saddam Hussein, que te ayudó en la guerra de Irak, se revuelve contra ti, y al final lo que estás causando es más inestabilidad. O sea, que no solamente es porque todavía si fuera una salvajada, si fuera un genocida, pero por lo menos te funcionara, ole, pero es que eres un salvaje, eres un genocida y encima no te funciona, o sea que es peor todavía, ¿vale? Entonces la influencia de Estados Unidos a base del terror que se fue generalizando, ¿vale? Es verdad, lo que ha dicho Tony, totalmente de acuerdo, pero yo difiero de que sea tan mal actor, ha sido mucho mejor actor que gobernante, ¿eh? O sea que me parece que como actor es donde alcanzó la cota más alta, un tío que hizo 69 películas, que efectivamente, y hay una frase muy curiosa sobre esto de ese actor. Una vez le preguntaron a él en una entrevista de la ABC, creo, decía, ¿le ayuda a usted ser actor para ser presidente? Y dice, no me hubiera imaginado o sea, haber sido presidente sin haber sido antes actor, o sea que fue el que inauguró la política espectáculo, multiplicó por 5 los vídeos que hacían los antiguos presidentes. Si hubiera tenido Twitter, lo hubiera reventado, vamos, porque era el primero que entendió que gobernar era un espectáculo, que no había que soltar grandes parrafadas largas ni grandes, que era todo el discurso, sino era a base de chistes, de frases cortas, de gracejo, un poco lo que intenta hacer nuestra amiga Ida, ¿vale? Lo que pasa es que Ida es la niña estúpida y este era el señor mayor de derecha, que era muy carca, pero te caía bien, ¿vale? Porque era siempre simpático, agresivo, con pinta atlética, como una especie del hombre americano, ¿vale? Manifestaba una aparente cercanía y siempre jugaba ahí muchos chistes sobre él, siempre hacía eso, incluso, coño, se reunía con los líderes socialistas y hacía chanzas con ellos. Ahora hay que ver esos líderes socialistas, ¿qué de socialistas tenían? Es verdad que ha dicho Tony lo de Reaganomics, que era fundamentalmente la disminución del impuesto sobre la renta, pero también Reaganomics se basaba en reducir el impuesto sobre el capital y una cosa muy importante, que era reducir la oferta monetaria. O sea, que hubiera menos dinero en el mercado. Y ese menos dinero en el mercado lo consigue un tal Paul Volcker, puede ser Paul Volcker. Creo que era el director de la FED. El director de la FED dice, nada, pues vamos a meter menos dinero en el mercado. ¿Cómo metemos menos dinero en el mercado? Vamos a cerrar el grifo de emisión de moneda. Pero a la vez que cierra el grifo de emisión de moneda, abre la puerta a una financiación masiva a base de bonos y obligaciones. Esto es un poco complejo económicamente, pero es lo que se denomina financiarización de la economía. ¿Vale? Entonces, estos bonos y obligaciones se van renovando en el mercado de capitales y empieza un ciclo de tal forma que los bancos y empresas, para mantener esa financiación, tienen que volver a emitir bonos y obligaciones o hacer ampliaciones de capital. Pero para pagar los intereses de esos bonos y obligaciones hay que engancharse de nuevo a bonos y obligaciones. Y entonces vas pagando los intereses de la deuda en función de nueva deuda que vas acumulando. Esto es una burbuja de niveles impresionantes. O sea, los años buenos de Reagan fueron motivados, primero, por una burbuja enorme que se crea y segundo, por un enorme gasto público militar. O sea, que el que dijo que iba a reducir el gasto público, lo que hizo fue aumentar el gasto público. Por lo tanto, si reducen los impuestos y aumenta el gasto público, convierte a Estados Unidos, que era un país acreedor, en un país deudor. Estados Unidos pasa de ser un país acreedor al que le debía a todo el mundo. Cuando termina el gobierno de Reagan, ha multiplicado por 3 su deuda y es el mayor deudor del mundo. O sea que realmente su guerra de la galaxia, su guerra contra el comunismo le llevó a la financiación de guerrilla y a un enorme gasto militar que lo combina con una bajada de impuestos a los ricos, aunque a los pobres prácticamente se los dejó igual, ¿vale? Pero un menor ingresos fiscales y originas el déficit y la deuda que se generó en Estados Unidos enorme. ¿Qué generó esa enorme masa, esta idea general de, vale, vamos a no emitir dinero, pero no vamos a no emitir dinero, pero a cambio vamos a hacer bonos y obligaciones? Generó especulación. Generó que el inversor, en lugar de ser un inversor que invertía a largo plazo, era un inversor, el
las películas, después, otra vez, perdona Miguel, porque el lobo de Wall Street, los pelotazos de los 80, la forma de hacerse rico rápidamente, manejando capitales a corto plazo, todo eso viene de la política económica que está fomentada desde arriba, desde la FED, desde el Fondo Federal de Estados Unidos, desde el Banco Central, lo que es el Banco Central, que es lo que origina esta financiarización de la economía. Eso estalló, pues claro que estalló. Estalla en 1987, les estalla en la cara y entonces hay un rescate de 160.000 millones, les cuesta la broma, más o menos, de dólares de aquel tiempo, de los cuales el Estado, muy típico lo de derecha, paga 125.000 millones, ¿vale? Y les cuesta con el consiguiente aumento de deuda pública. Y entonces, claro, ese golpe económico en el 87 hace que los últimos años de Reagan no tengan un crecimiento económico tan espectacular. De un 1 o un 2% los últimos años de Reagan. Quiere decir que desaprovecharon totalmente una década estupenda, una década donde el petróleo estaba bajo, donde había posibilidades, pues Estados Unidos la desaprovechó multiplicando la deuda por 3, no redujo para nada la riqueza, o no la desaprovechó porque quizás lo que quería Reagan era hacer más ricos a los ricos y entonces realmente le salió el plan perfecto. Quizás fuera eso. Es posible que sí, Jesús, porque esta historia del derrame hacia abajo que nos venden la contradice un tipo en su libro principal, en su obra más famosa, la contradice, decía esto, los ricos, los nobles, se gastaban un porcentaje importante de las rentas que recaudaban en un montón de gente a su alrededor, de lacayos, cortesanos y pelotas varios, un poco como la peste borbónica, pero a escala medieval. Mientras no tenían una forma de gastársela en ellos solos sin compartirla con nadie. Conforme fueron encontrando esos medios de gastársela en ellos solos sin compartirla con nadie, fueron dejando de compartirla con los demás. Eso lo dice nuestro bolchevique favorito, el señor Adam Smith, en La riqueza de las naciones. Si no lo han leído todavía, jolín, échenle un rato, que merece la pena, aunque solo sea para debatir con iluminados del liberalismo, del despotismo empresarial, en cenas de empresa y fiestas de guardar. Aunque solo sea por eso, ya merece la pena. Yo he comentado, Jesús, una historia muy divertida sobre los camaradas de Latinoamérica y todo el destrozo que hizo este mamón en Latinoamérica. Y yo voy a recordar unos poquillos momentos muy vinculados a su mandato. Que era un chungo lo sabemos todos, pero vamos a dar detalles. Una de las cosas divertidas que pasan en esa época es que los sandinistas consiguen tomar el poder y consiguen derrotar a ¿cómo se llama el idiota este? A Batista, el dictador de Nicaragua. Y cuando los sandinistas dicen, bueno, nosotros somos marxistas, somos de izquierdas, creemos en la colectivización de los medios de producción, así que vamos a nacionalizar pues la agricultura y la industria fundamental del país, descubrieron que de pronto el país Nicaragua pasó a tener pues el 95% de su Producto Interior Bruto, que hasta entonces pertenecía solo a la familia del dictador. Un emulador de la Benedizo Trepa que tuvimos la desgracia de padecer aquí, pero una escala pues mucho más depurada. Bien, pues cuando hicieron eso empezó la fiesta. Voy a enseñar esto, es el manual de sabotaje y guerra psicológica de la CIA para derrocar al gobierno sandinista, con dibujitos muy divertidos sobre cómo hacer cócteles molotov o cómo quemar farolas o destruir herramientas y maquinaria estatal, como lo pone aquí como consejo, acaparar y robar alimentos del gobierno. Y luego, cuando nos vamos a la página 69, Arma guerrillera sobre la fuerza del pueblo sobre un gobierno ilegal, una de las cosas que dice, que fue lo que destapó mucha polémica, porque este librito se hizo público, se publicó desde, no recuerdo si desde Costa Rica o desde Honduras, pero se publicó para difundirlo por Nicaragua. Si os fijáis, es un manual de guarimberos venezolanos, que es prácticamente la misma metodología. Pues te vienen cosillas como, bueno, si vamos a hacer proselitismo armado y alguien parece que va a abandonar el pueblo, pues el puesto de guardia le tiene que disparar. Y luego voy a explicar
Hay que explicar al pueblo que si este ciudadano lograra escapar, alertaría al enemigo que está próximo al poblado y este vendría a realizar actos de represalia. Así que hay que dispararle. Si se dispara al individuo, hacerle ver a la población que este era enemigo del pueblo y que le dispararon porque los guerrilleros reconocieron como su deber primordial proteger a los ciudadanos. Estamos hablando de los mismos guerrilleros protectores de los ciudadanos que entraban en un poblado fronterizo de Nicaragua, arrasaban a la población, y cuando digo arrasaban a la población quiero decir que les echaban ácido por el cuerpo y por la cara, o los tumbaban en el suelo y les partían la espalda dejándoles caer piedras, los torturaban de 1000 maneras y los asesinaban hasta niveles insoportables. Podéis leer Piratas y Emperadores de Noam Chomsky, podéis ver la canción de Carla de Ken Loach, podéis ver un montón de información sobre esto, pero a lo que vamos, cuando creáis que nada puede ser peor, pues tenemos figuras todo divertidas como el camarada John Negroponte. Hace mucho tiempo hicimos un ampliando el debate sobre el Estado Islámico y resulta que el camarada John Negroponte pues salía ahí. Me explico. El señor John Negroponte es una especie de Jessica Fletcher de la política internacional. El señor John Negroponte es un tipo que empieza su andadura política en lo que se llamó la Operación Fénix en Vietnam. Coger a tipos y asesinarlos de forma extrajudicial por aquello de que si la guerrilla del Vietcong está muy vinculada a los granjeros y la población agrícola en Vietnam, pues si hay, pongamos de cada 10, 3 o 4 simpatizantes, pues es cuestión de matar a suficientes granjeros para que te lleve a un porcentaje de simpatizantes por pura estadística. Más o menos esas son las razones. Y a partir de ahí lo que crean es pues, grupitos paramilitares en un país donde el señor John Negroponte vive cerca. Por ejemplo, en Nicaragua lo ponen de embajador en Honduras y empiezan a aparecer lunáticos sanguinarios armados hasta los dientes de debajo de las piedras que se refugian en Honduras, cruzan la frontera por la selva, hacen estragos en Nicaragua y vuelven. Y cuando el ejército nicaragüense se mueve para intentar atraparlos, pues oye, que no has cruzado la frontera y no vas a empezar tú un esfuerzo internacional. Se dejaron muchas idioteces en aquella época. Creo que el mismo Reagan tuvo la desfachatez de decir la imbecilidad de que si Nicaragua se ponía en marcha, en 2 semanas podía estar en Texas. Que dices, pero ¿qué dice este señor? O sea, ¿qué ha esnifado? Y ya, sobre el tema de la trama de la cocaína, la contra nicaragüense y las armas vendidas a Irán para prolongar la guerra de Irak, con el que se supone que es su aliado, porque Donald Rumsfeld fue a venderle armas de destrucción masiva, concretamente químicas, al señor Saddam Hussein, hablamos otro día. Y el que quiera más detalles, que se vaya a un librito de Gary Webb, que se llama La Alianza Oscura. Bueno, es un librito muy interesante sobre toda esta historia. Logró que Gary Webb cogiese el Pulitzer por este trabajo de investigación tan meritorio y que le arruinaran la vida de muchísimas formas, terminando con su trabajo. Finalmente, este hombre arruinado, prácticamente imposibilitado para trabajar en los medios normales, abandonado por miedo, por temor y por tristeza por todo su entorno, incluso por protección por su parte, terminó suicidándose, según la policía, de 2 tiros en la cabeza. El primero puedo entender que se lo pegara a él, el segundo me gustaría saber cómo, pero si lo dijo la policía de Estados Unidos, pues sus razones tendrán. No nos vamos a poner suspicaces. Y volvamos al señor John Negroponte, uno de los artífices de toda esta historia. Cuando en Siria empiezan a aparecer lunáticos sanguinarios armados hasta los dientes de debajo de las piedras para hacer estragos cruzando la frontera con el país vecino, que en este caso es Irak. Adivinad en qué país de todo el mundo está el camarada John Negroponte haciendo de embajador de Estados Unidos. Pues voy a decir que Irak, y no le va a sorprender a nadie. Esto es la política de Reagan, esto es dispararle a los heridos, como decía Greg Palast,
Esto es el terror. Miguel. Pues nada, chicos, yo encantado de estar aquí otra vez, porque además este programa va a rimar mucho con el de Margaret Thatcher, yo creo, que al final son la pareja feliz de la revolución neoliberal. Y bueno, yo no quería hablar mucho de economía, porque no sé tanto como mis compañeros Tony y Jesús, y aparte creo que nos íbamos a repetir un poco en ver las cosas negativas de Reagan. Y al final, esto es como Thatcher, lo veamos como lo veamos, todo tiene su lado positivo, y yo lo que quiero defender hoy es que gracias a Reagan tenemos grandes productos culturales, al menos, bueno, no sé si son grandes productos culturales, pero nos hemos criado con ellos. Solo voy a señalar, porque toda esta política del Reaganomics que hemos hablado de la revolución conservadora, etcétera, se nos ha olvidado comentar que también consistió en cortar todo lo que llamaron los agujeros de ratas, en donde despilfarraban el dinero público, que eran básicamente pues, los cupones de alimentos, los almuerzos escolares, los servicios sociales, las infraestructuras, las inversiones en educación. Es decir, sí, se recortaba impuestos entre los más ricos, entre el 1%, pero a los pobres se les cortaba cualquier tipo de subvención. Vamos, algo muy parecido a lo que estamos viendo, como habéis dicho, en Latinoamérica y en Madrid. Como también ha dicho Jesús, yo creo que uno de los grandes puntos que tuvo Reagan es que de verdad fue el que supo ver que la política era un espectáculo. Es verdad que era un actor fracasado, pero sus dotes de interpretación le hacían perfecto para ser una marioneta con la que transmitir los mensajes de las élites, ¿no? Al final se rodeó de un equipo de relaciones públicas excepcional que supieron aprovechar pues, las nuevas tecnologías, los nuevos canales de televisión como la MTV, por lo que no era difícil encontrarte un anuncio de di no a las drogas, ya seis no, en los canales de MTV entre canciones de músicos de moda, ¿no? Además, se inventaron una especie de reality show en la Casa Blanca, lo que llamaron la televisión de la Casa Blanca, en el que podías ver la vida diaria de Nancy Reagan y de Ronald Reagan. Además, como visitaban y se juntaban con figuras del pop de la época, como Michael Jackson, Mr. T, jugadores de béisbol, jugadores de fútbol. Lo que ahora llamaríamos nosotros crear una imagen pública de, como bien ha dicho Jesús, de un hombre bonachón, de un hombre campechano, que diríamos en España. Pero no solo eso, también era la imagen del hombre fuerte estadounidense, del cowboy, ¿no? También era muy típico verle en su rancho de California montando a caballo, con sombrero. Todo ello para resaltar su masculinidad frente a su adversario político, a Carter, que siempre se le mostraba como un poco débil, como un poco afeminado, frente a Reagan, que era un hombre fuerte. Porque si de verdad algo sacó positivo Ronald Reagan fue una victoria cultural, lo que llamamos la revolución conservadora, ¿no? No solo, como decía Jesús, veníamos Estados Unidos venía de la pérdida de Vietnam, sino que también había sido hace relativamente poco el escándalo del Watergate. La presidencia de Jimmy Carter cayó con el secuestro de la embajada de Teherán. Se vivía una especie de pesimismo en Estados Unidos que se borró de golpe gracias a la llegada de Ronald Reagan. Tened en cuenta que nada más que llegó al poder se solucionó la crisis de los rehenes y casi 2 meses después sufrió un atentado del que salió victorioso, el que salió vivo, y eso sus propias relaciones públicas, su propio grupo de relaciones públicas lo usó para mostrar pues, su fortaleza, cómo la suerte de Estados Unidos estaba cambiando. Pero si estamos hablando de una revolución cultural, en Estados Unidos tenemos que hablar de Hollywood. Y este cambio de mentalidad, esta nueva ilusión que surgía con la llegada de Reagan, se nota tanto en las temáticas como en los propios protagonistas de las películas de Hollywood, que hay un cambio claro entre las películas de los años 70 y la de los años 80. De entrada podemos ver cómo los héroes de los 70 son mucho más oscuros, se van más por el antihéroe que por el héroe, en el que se intenta transmitir mensajes políticos
y sociales a través de una imagen más sucia, más gris. El antihéroe siempre se refleja como alguien de la clase trabajadora americana, que es verdad que puede saltarse las reglas, pero siempre desde una visión cínica, solo por conseguir lo que él desea, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, hablando de la guerra de Vietnam, tenemos a todas estas personas que vuelven destrozadas de la guerra de Vietnam, ¿no? Como en la peli del Regreso o la del Cazador. Tenemos también personajes antisociales como Taxi Driver, como Robert De Niro, ¿no? También podemos ver en las pelis de Sidney Lumet de Network que en general se ve la crisis en la que está sufriendo el país y un sistema que no es de fiar, que está descomponiéndose. Sin embargo, cuando llega Ronald Reagan, toda esta crítica social pasa a mejor vida, desaparece y nace un héroe verdaderamente masculino, ¿no? Con la única necesidad de que tenga que ser un hombre fuerte. Y lo más interesante es que surge una especie de revisionismo histórico. Se empieza a ver que si hubiera estado Ronald Reagan gobernando Estados Unidos, jamás hubieran perdido la guerra de Vietnam. Esto se basa también en que el propio Ronald Reagan, en un discurso en el cementerio militar de Arlington, llegaría a decir que los veteranos de Vietnam nunca habían sido vencidos. En todo caso, si habían perdido la guerra, era por los burócratas de Washington y sus ideas locas. Así, podemos ver cómo en los 80 empiezan a surgir una serie de películas en las que los héroes, que siempre están movidos por una causa mayor que su propia persona, siempre van a salvar a otras personas, siempre luchan por la patria, vuelven a Vietnam digamos, a salvar el honor que han perdido en Vietnam, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a Jim Hackman, que vuelve a Vietnam a rescatar a su hijo que está preso desde la guerra y dice frases tan grandes como: esta vez nadie podrá discutir que estamos haciendo lo correcto. Obviamente, por nadie tenemos que imaginarnos pues, a todos esos antiguerra de los 60 que habían hecho perder el orgullo nacional. También tenemos las pelis de Chuck Norris de Desaparecido en combate, en la que mueren, comunistas y amarillos por doquier. Obviamente Rambo 2, en la que sacan a Rambo de la cárcel para que vuelva a Vietnam a salvar a unos presos que todavía siguen desde la guerra de Vietnam. Y además ahí podemos volver a ver ese discurso de Reagan, porque el propio Rambo se enfrenta a los burócratas de Washington. Pero sobre todo, si tenemos que rescatar una película de estas que muestran la política internacional de Reagan, sería la de Rambo 3, que es un clásico, yo creo que por todos conocidos, ¿no? En cómo Rambo se une a los mujahidines, a los luchadores por la libertad de Afganistán para luchar contra los malvados soviéticos. Que bueno, ya sabemos todos los buenos resultados que sacaron. También tenemos, aparte de este revisionismo histórico, una especie de victimismo americano, ¿no? Se nos intenta mostrar a Estados Unidos como un underdog, como un país que no ha hecho nada a nadie, que incluso está en desventaja frente a otros países y que simplemente con su individualismo, sus ganas de libertad y su propia fuerza lucha contra enemigos mucho más poderosos, ¿no? Ejemplos que se me ocurren de esto serían, por ejemplo, la película Amanecer Rojo, en el que podemos volver a ver esta temática de la democracia contra los comunistas, en el que si nos parecía locos que Nicaragua llegase a Estados Unidos e invadiese Estados Unidos, pues mira, esta película hace realidad. El bloque soviético en general invade a Estados Unidos y tienen que ser unos adolescentes, unos estudiantes, los que tengan que salvar a la libertad americana frente al ejército soviético que está armado y militarizado con tecnología a punta. Pues simplemente unos jóvenes con su voluntad de victoria y de libertad consiguen vencerlos. Además podemos ver esa dicotomía de los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Aquí no hay medias tintas como las pelis de los 70. Y también otro ejemplo podría ser Rocky IV, que no sé si os acordáis, en la que
Rocky, bueno, Apollo Creed y Rocky se enfrentan a Iván Drago, que es un gigante ruso que se entrena con las últimas tecnologías, con máquinas, mientras que Apollo Creed muere en el propio ring, pero Rocky se entrena cortando leña, cruzando la estepa, corriendo como un trabajador más y consigue derrotar por pura fuerza de voluntad a Iván Drago. Y lo que ya es increíble, porque es pura propaganda, es cuando en la escena final Rocky, envuelto en la bandera americana, da un discurso en el que hace un discurso a favor de la unión de todos los pueblos y que dejen el comunismo, que es aplaudido hasta por el propio Gorbachev, que bueno, conociendo al personaje podría ser verdad, tampoco lo vamos a negar. Y aunque sí que es verdad que todas estas películas de propaganda reaganiana son las que más éxito tuvieron, sí que es verdad que hubo unas ciertas políticas de contrapolítica, podríamos decir, unas ciertas películas de contrapolítica, pero siempre tuvieron mucho menos éxito comercial, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren hablando de las intervenciones que habéis dicho en América Latina, que es verdad que cuando se conocieron, especialmente tras el escándalo de Irán Contra, fueron unas políticas que tuvieron mucho menos apoyo que por ejemplo, la liberación de Irán o que, por ejemplo, la intervención en Afganistán. Entonces se me ocurren, por ejemplo, películas que critican estas posiciones como son El Salvador o Bajo Fuego, que explican un poco la intervención americana pues, en Nicaragua y en El Salvador. O, por ejemplo, una película que miraba de manera crítica esto que contaba Jesús de los yuppies de los 80 que se hacían ricos a base de comprar acciones y vender, etcétera. Podemos verlo, una cierta crítica en la película de Wall Street, El dinero nunca duerme, que lo mismo que pasó con El lobo de Wall Street, en la época se vio no como una crítica, sino como una mera propuesta estilística. Tú veías la gente veía al personaje y decía, cómo mola, yo quiero ser yuppie. Cuando lo que realmente te estaba mostrando es una crítica de cómo las personas se destrozan a sí mismos simplemente por ganar dinero rápidamente. Y si me dejáis acabar mi intervención aquí para que no alargarme demasiado, luego os explico un poco la contrapartida en el mundo de la música de las políticas de Reagan. Pues muy bien, siguiendo el hilo que has comentado, yo voy a hacer la cuña publicitaria y voy a recomendar un programa de Ampliando el Debate que se llama El cine que no ves, donde hablamos de toda esta propaganda mediática en el cine y cómo normalmente los protagonistas, los malos de las películas son del país que Estados Unidos quiere invadir o bombardear 10, 12 años en el futuro, para que así la población ya se vaya haciendo la idea de que les pase lo que les pase, les caiga lo que les caiga, sin duda se lo merecen. Y así, pues, que no tengan una oposición abierta como tuvieron, pues, por ejemplo, en la guerra del Vietnam. ¿Querían bombardear Libia? Águilas de acero. ¿Querían coger y bombardear Nicaragua? Bueno, pues hay películas así bastante. Si os vais a la primera de Los Mercenarios y os fijáis en el actor que eligieron para hacer de dictador y en los colores del régimen que ponen de dictador, pues a lo mejor veis que el parecido con Nicaragua precisamente pues no es pura coincidencia. Y bueno, pues habéis hablado de Rambo y de un montón de historias más. Un detalle. Si os vais, por ejemplo, a un documental muy bueno de Morgan Spurlock que se llama La película más grande jamás vendida, vais a encontrar un montón de cosas muy divertidas sobre lo que es posicionamiento. Es decir, propaganda de productos en la trama cinematográfica para que no parezca propaganda. Eso se puede hacer con ideas también. No es necesario que sea un producto. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Eso de la meca del cine libre y sin financiar. Resulta que si tú vas a hacer una película sobre alguna historia militar, pues tú puedes pedir ayuda al ejército estadounidense y entonces ellos te dejan una cantidad de material que te ahorra los costes de producción, cantidades muy, muy significativas. Bueno, a lo mejor la peste borbónica no tiene para un yate nuevo, pero cerca va, ¿no? O sea, tampoco vamos a exagerar y ya tiran millas, pero a cambio ellos pueden reservarse cierto nivel de retoque del guión.
que luego a lo mejor crean alguna trifulca como hicieron en El Sargento de Hierro para que no parezca que en realidad son una banda de financiadores encubiertos de la industria hollywoodiense, que es la mejor maquinaria de propaganda que la humanidad ha visto hasta el momento, pues esa es otra. Pero cuando digan que es que allí no los subvenciona, os están mintiendo a la maldita cara. Y sin duda la vida es maravillosa y algunas películas de Hollywood son muy, muy, muy interesantes y merece la pena verlas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La publicidad puede ser de grandísima calidad y sigue siendo publicidad. Luego ya está Rambo 3 y aquella frase al final de y esta gente tiene el espíritu de los padres fundadores de Estados Unidos. Y dice, jolín, pues ahora entiendo que fueran esclavistas y bastante antipáticos, ¿no? O sea, si son como esta banda de lunáticos, pues lo podemos hablar. Tony,